Hola a todos mis queridos seguidores, y bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y específicamente, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga en vilo. Vamos a hablar de dos nombres que han resonado con fuerza en los últimos años, Demet Özdemir y Can Yaman. Seguro que muchos de ustedes conocen su química en pantalla, esa chispa que hizo que su serie Juntos, Erkencikus, fuera un fenómeno global. Pero lo que hoy nos trae aquí es algo que va más allá de la ficción, algo que tiene que ver con la vida real, con las confesiones y, como dice nuestro título, con la única mentira de Can Yaman que ella confesó. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, aquí abajo, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimo contenido del que estoy seguro les va a encantar. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en la industria del entretenimiento turco y más allá. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Las cámaras captaban esa conexión especial, y los fans, como era de esperar, empezaron a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. Y vaya si lo hizo. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, y sus interacciones en redes sociales alimentaban aún más la especulación. Era la típica historia de dos estrellas que parecían destinadas a estar juntas. Pero como suele suceder en este mundo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, y lo que al principio parece una fantasía de los fans, puede convertirse en algo más. En el caso de Demet y Can, la atención mediática sobre su supuesta relación era implacable. Cada foto, cada like, cada comentario era escrutado al milímetro. Y por supuesto los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se volcaron en cubrir cada detalle de su vida personal. Ahora, ¿dónde entra la mentira de la que hablamos? Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. En su momento ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo respecto a su relación, o al menos intentaron ser discretos. Sin embargo, hubo un momento en particular, una declaración o una actitud que con el tiempo, Demet Özdemir terminó por desvelar como una especie de mentirijilla piadosa o quizás una estrategia para manejar la avalancha mediática. Imaginen la presión. Ser dos de los actores más populares de Turquía, tener una química tan palpable en pantalla, y ser objeto de tanta atención. Es normal que intenten proteger su vida privada. Sin embargo, la fama a veces te arrastra de una manera que ni tú mismo controlas. La presión por confirmar o desmentir rumores, por mantener una imagen pública, es inmensa. En varias entrevistas posteriores, Demet Özdemir ha hablado sobre esa etapa, y es en una de ellas donde se revela este pequeño detalle que para muchos, es la única mentira que se le puede atribuir a Can Yaman en relación con su vínculo con ella, al menos desde la perspectiva de Demet. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad desenfadada, solía ser muy abierto en sus redes sociales, compartiendo aspectos de su vida con sus seguidores. Y en el contexto de su relación con Demet, hubo momentos en los que, quizás de forma inocente, o tal vez con la intención de manejar la narrativa, él daba a entender ciertas cosas. La cosa es que, según confiesa Demet, hubo un momento en que la prensa le preguntó insistentemente sobre su relación, y Can, en un intento por desviar la atención o quizás por protegerla, o simplemente porque en ese momento no quería profundizar en el tema, dio una respuesta que Demet consideró no ser del todo veraz. Demet en su momento fue muy cautelosa. Ella siempre ha sido un poco más reservada que Can en cuanto a su vida personal. Y cuando se le preguntaba directamente por su relación con él, su respuesta solía ser evasiva, mencionando la amistad, la buena relación profesional, pero sin confirmar nada concreto. Sin embargo, lo que ella reveló años después, de manera sutil pero clara, es que Can había dado a entender en alguna ocasión que entre ellos no había nada más que una amistad, o que la relación era puramente profesional, cuando en realidad, las cosas estaban, o habían estado, en un punto donde existía algo más. Ella lo confesó de una manera muy delicada. No fue un ataque ni una acusación directa. Más bien, fue una forma de explicar la complejidad de manejar la fama y las relaciones en el ojo público. Básicamente lo que Demet explicó es que cuando la prensa les
Preguntaba, a veces ellos sentían la necesidad de dar respuestas que no reflejaran la totalidad de la verdad, para poder tener un espacio propio, para poder vivir su relación, si es que la tenían en ese momento sin la intromisión constante. Una de las frases que recuerdo de Demet en una entrevista fue algo así como: había momentos en que la presión era tan grande que teníamos que decir cosas que no eran exactamente así, solo para tener un respiro. Y cuando se le preguntó si Khan era consciente de esto, o si él también había participado en esta estrategia, ella asintió levemente sugiriendo que ambos estaban en la misma página, pero que la mentira, si es que se le puede llamar así, venía más de parte de Khan en su intento por proteger, o desviar. Piénsenlo desde su perspectiva. Por un lado, tienes una química increíble con tu compañero de reparto, y eso es maravilloso para la serie. Por otro lado, los paparazzi te siguen a todas partes, los fans analizan cada movimiento, y los medios construyen narrativas a su antoque. En ese contexto, ¿qué haces? ¿Confirmas todo y te expones por completo? ¿O intentas mantener una fachada para tener algo de normalidad? La mentira a la que se refiere Demet no fue algo malintencionado o dañino. Fue, según su propia confesión, una estrategia de supervivencia mediática. Fue el dar una respuesta que no era la verdad completa para proteger lo que estaban viviendo, o simplemente para tener un poco de paz. Es el clásico dilema de las celebridades: ¿cuánto de tu vida personal estás dispuesto a compartir con el mundo? Lo interesante de esta confesión de Demet es que nos da una visión más humana y realista de lo que significa ser una estrella. No todo es glamour y felicidad constante. También hay momentos de estrés, de decisiones difíciles, y de tener que navegar por aguas turbulentas. Quizás Khan, en su entusiasmo y su forma de ser, tendía a ser un poco más abierto, y en algún momento, al ser preguntado, dio una respuesta que, vista en retrospectiva y con la confesión de Demet, podría interpretarse como una pequeña omisión de la verdad, una forma de decir, no hay nada aquí, cuando en realidad, algo sí lo había. O quizás, como ella misma sugiere, era un intento de proteger a ambos, de no avivar más el fuego de los rumores. Esta historia nos recuerda que detrás de las pantallas, de las redes sociales y de las portadas de revistas, hay personas reales con sus propias complejidades y sus propias formas de lidiar con la fama. La mentira de Khan Yaman, como la define Demet Özdemir, no es una traición ni un engaño en el sentido peyorativo de la palabra. Es más bien un reflejo de las presiones a las que están sometidos y de las decisiones que toman para intentar protegerse a sí mismos y a sus relaciones. Y es precisamente esta autenticidad, esta vulnerabilidad que Demet mostró al compartir este detalle, lo que hace que su historia sea tan cercana y fascinante. No intentó culpar a Khan ni crear un drama. Simplemente explicó con una honestidad refrescante las complejidades de su vida en el ojo público. Me parece muy valioso que Demet haya tenido la valentía de hablar sobre esto, porque nos permite entender mejor el mundo del espectáculo y las dinámicas que se dan entre las figuras públicas y los medios. Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando escuchas directamente de uno de los protagonistas, la perspectiva cambia radicalmente. Así que, en resumen, la única mentira de Khan Yaman que Demet Özdemir confesó no fue un acto de engaño, sino más bien una respuesta estratégica, una evasión de la verdad completa, dada bajo la inmensa presión mediática, para proteger su privacidad y quizás su relación. Fue una forma de mantener un poco de normalidad en medio del torbellino de la fama. Y lo más importante es la confesión de Demet lo que ilumina este detalle, mostrándonos una vez más su honestidad y su carácter. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en esta anécdota, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Nos da una visión más profunda de la vida de estas estrellas que tanto admiramos. Y recuerda, detrás de cada titular y cada rumor, siempre hay una historia más compleja. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la confesión de Demet Özdemir sobre la forma en que ella y Khan Yaman manejaron la atención mediática, y esa pequeña mentira que surgió de la presión. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Creen que es una estrategia válida? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir disfrutando de más historias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.